Maracaibo, la tierra del sol amada. Una ciudad que, pese a todas las adversidades que ha enfrentado en las últimas décadas, sigue llena de ciudadanos resilientes y trabajadores. Desde sus inicios, representó un papel protagónico en el desarrollo de Venezuela, y es que el estado Zulia era sinónimo de bonanza y riquezas, aunque actualmente ya no sea así. Cientos de personas nos recomendaron no ir, y en las redes sociales encontrábamos poca información y en su mayoría negativa. Pero dejamos a un lado los prejuicios y decidimos emprender este viaje. Además, llevamos varios años soñando con cruzar el famoso puente sobre el lago de Maracaibo. En este video, vamos a contarte todo lo que necesitas saber y hacer si decides visitarla tú también. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a Maracaibo. Estábamos recorriendo el casco histórico de Maracaibo y pasamos muy cerquita de esta calle y nos decidimos parar porque es muy colorida y muy hermosa. Se llama la Calle 8. Además, está muy cerca de la iglesia de Santa Bárbara y también de la Basílica de la Chinita, que le estaremos mostrando más adelante. Este lugar de verdad que está bastante colorido, está espectacular. Ya les vamos a dejar unas imágenes por acá. Es como una especie de bulevar y al final se puede apreciar un poco el lago de Maracaibo. Muy lindo para recorrerlo una tarde. Si vienen a Maracaibo, este es uno de los impelables. Aquí atrás tengo el Hotel Granada, un hotel que fue sumamente importante en la antigüedad en la ciudad de Maracaibo y hoy está completamente en ruinas. Este hotel recibió a personas muy importantes e icónicas del teatro y hoy no es más que un montón de escombros. Miren cómo está totalmente destruido. Sería increíble que se pudiera restaurar todo este tipo de construcciones que fueron tan importantes en la historia venezolana. Además de que me parece que es bellísimo, hoy en día podría ser nuevamente un hotel o incluso un museo que podría contar la historia no solo de Maracaibo, sino de este mismo lugar, que ahorita realmente se ve bastante tétrico. Se hospedó Carlos Gardel, Cantinflas, Celia Cruz, se hospedaron en ese hotel. Este hotel se llama Hotel Granada, tiene muchos años abandonado. Mientras recorríamos las calles de la ciudad, nos encontramos con un imponente obelisco ubicado en la Plaza República. Llegamos justo para el ocaso. Fue precioso observar a la gente sentada en la grama charlando, peatones cruzando de un extremo a otro, niños corriendo y jugando, y las aves retornando a la copa de los árboles para refugiarse de la noche. Fue una escena tan cautivadora que por supuesto la tenemos que colocar en nuestras recomendaciones de lugares por conocer y cosas que hacer en la ciudad de Maracaibo. Nos vinimos a una tiendita Guayú en el mercado de San Sebastián. Van a poder adquirir artesanía típica guajira de acá del Zulia. Miren esta belleza. Miren toda esta belleza de sombreros. Estos son así más sencillos, estos son con otros colores. Esto está espectacular. Nos encanta apoyar la economía local de los pueblos que visitamos en Venezuela. Y bueno, acá una señora guajira nos dice que ya le está enseñando a sus nietos para que no se pierda la tradición, para que no pierdan la cultura y para que la artesanía pase de generación en generación. Y a nosotros nos encanta formar parte de este desarrollo económico, nos encanta poder ayudarlos y que ustedes también tengan un pedacito de un rincón de Venezuela en sus cabezas o en sus casas.
centro de la ciudad, nos llamó la atención el Teatro Baral. Es precioso por fuera, así que preguntamos para poder entrar y nos dieron un recorrido majestuoso. En la entrada puedes ver una sala baja y en esa sala se ve el antiguo teatro que data de los años 1800 y está la vieja taquilla, precioso, y luego puedes subir y encontrarte con esta sala llena de arte. El techo, la lámpara, incluso el telón, todo representa algo maravilloso y nos lo van a estar explicando más a detalle. Si tienen la oportunidad de venir acá y poder ver alguna de sus obras, estoy segura que se la van a pasar increíbles. De hecho, nosotros vamos a tratar de hacerlo también. Decide hacer como que un levantamiento pues de escombros y se encuentran con esto. Vamos a ver. Bueno, fíjate, aquí vemos las herraduras del teatro de 1883. Wow. Aquí estaba el teatro de 1883. Cuando se hizo el diseño de la sala baja, se decidió dejar pues esta majestuosidad para que quede constancia de que aquí están digamos, los cimientos de ese primer teatro. ¿Eso que está al fondo es? La taquilla de este primer teatro de 1883 que estaba dentro de los escombros. Wow. Te comento que el telón de boca del Teatro Baral fue una donación del gobierno español, donado en los años 50, y es de un artista español llamado César Bulbena, con una expresión plástica bastante vanguardista pues para el momento. Igualmente el techo, si miras hacia arriba, el plafón del Teatro Baral es una obra plástica del artista zuliano Antonio Angulo, que ya para los años 30 de verdad que era bastante importante en el momento, porque en ese tiempo, en esos años, todavía el expresionismo en materia de plástica no había llegado y ya él empezaba a trabajar pues con el expresionismo, y te das cuenta pues cómo el abstraccionismo que plantea Angulo en su obra es de una calidad extraordinaria. Pues solamente tienes que mirar hacia arriba y plantearte una diversidad pues de expresiones plásticas allí. Debemos confesarles que quedamos maravillados cuando vinimos a conocer el Teatro Baral de Maracaibo y decidimos venir a una obra. Hoy vamos a ver una que se llama Las Señoras de Maracaibo. Pero estoy emocionado, tenía muchísimo tiempo sin ir ni al cine ni al teatro, y bueno, qué mejor manera de romper esa espera que acá en el Teatro Baral de Maracaibo. Think of you when spring comes, like it's something in the air at that time, don't know why. Ahora nos vinimos a hacer kayak en el lago de Maracaibo, una de las actividades que más nos emocionaba de todo el viaje, no solo por navegar debajo del imponente puente sobre el lago, sino también por visitar una ciudad apocalíptica en donde se encuentran los restos de grúas y remolcadores que se utilizaron para la construcción del mismo. Ya llevamos rato haciendo kayak sobre el lago de Maracaibo. Esta experiencia está bastante calurosa, pero también está bastante chévere. Se disfruta con esta maravillosa vista que tienen ahí. Miren, estamos justo a los pilotes que fueron una prueba para hacer la construcción del puente. Estamos haciendo una parada técnica acá y luego nos dirigiremos hacia la pila número 21, que es la más grande, es justo la que está en el medio, la tercera de aquí para allá. La diferencia de temperatura es abismal. Ahorita nos pusimos justo debajo de una pila y ya no nos está pegando el sol, tenemos sombra, pero tanto en el agua como en el kayak el ambiente se siente muchísimo más fresco, y estamos reposando un poquito antes de volver al punto de partida y visitar Ciudad Apocalíptica, que está justo al lado de donde empezamos. Es que si vienen a Maracaibo no pueden dejar de bañarse en el lago de Maracaibo. That
Esto que ven aquí se llama el Hércules y fue la grúa que se utilizó para el montaje de todas las piezas de concreto del puente sobre el lago de Maracaibo. Miren cómo está completamente destruido, abandonado. Y con esta maravillosa vista que tenemos hacia el puente del lago de Maracaibo, nos vamos a la siguiente aventura. Ahorita nos vinimos a la Basílica de la Chinita, un lugar increíble e icónico acá en Maracaibo que tienen que visitar. El señor Antonio, que es parte de la sacristía, nos va a estar dando todo un recorrido por este lugar y explicándonos cómo fue desde el primer milagro, desde que encontraron una tabla, como lo ven al fondo del altar, en donde estaba dibujada la Virgen de la Chinita. Y bueno, nos va a dar más detalles sobre este lugar. Así que ya saben, si quieren y deciden venir a Maracaibo, esta es una parada obligatoria y quédense viendo todo lo que vamos a recorrer de este lugar. Sí, ella se consiguió en orillas del lago de Maracaibo, ¿verdad? En el tiempo que ella estuvo en el lago, no sabe cuánto tiempo estuvo ella en el lago navegando, ¿verdad? Ella la consigue la señora María Cárdenas, y ella en ese día, en ese momento, ella coge hasta la orilla del lago para hacer lo que iba a hacer. Ella ve que viene a orilla del lago la tablita que viene, ella la agarra y la ve y le ve su dibujo, exacto. Más no como se ve ahí, ¿verdad? Que se ve ya plasmada, completa, y se ve quiénes son los que están al lado de él, que es San Antonio y San Andrés. Un 18 de noviembre de 1709, a eso de las 3 de la tarde, ella comienza su renovación haciendo destellos de luces en forma de candelita, pero ella oye un primer ruido y ella se asoma, pero ella no ve nada y continúa con lo que es su faena. Vuelve el segundo ruido, ella vuelve a ver para ver qué es y no ve nada. Pero en el tercero sí fue el tercero y definitivo, porque hasta las paredes se estremecieron. Y ella fue a ver qué es lo que estaba aconteciendo en el momento. Y cuando, para sorpresa de ella, cuando ella se dirige al sitio donde la había ubicado, es cuando nuestra madre se está renovando. Desde ese momento ella la tenemos acá en la basílica. Anteriormente ermita San Juan de Dios, que como está allá está el copatrón. Bueno, el primer milagro sería más que todo, es cuando la consiguen a orilla del lago. Exacto. ¿Verdad? El segundo milagro sería cuando ella se renovó. Tercer milagro cuando hizo que la trajeran hacia acá. Y de allí aquí está pernotado ella desde ese momento. Lo que ustedes ven ahí, la corona que ustedes ven y el relicario que están hechos de oro. Y la corona, como ustedes la ven ahí, de 25 kilos. Anteriormente la vida no se conseguía, no se mostraba aquí. Ella se conseguía en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando eso se hacía la misa de espalda hacia lo que era la feligresía. Miren, ahora nos vinimos al centro turístico El Planetario, en el municipio de Mara, en el estado Zulia. Se encuentra la Laguna de las Peonías. Es justo esto que tengo atrás de mí. Y lo brutal de este lugar es que hay muchos flamencos volando libres en medio de esta laguna. Estamos tratando de capturar algunas fotografías con el lente de zoom y tratando de hacer también algunos videos para documentarlos. Pero este lugar tiene piscina, toboganes, bohíos para hacer parrillas y demás. Está maravilloso. Lo único es que está como abandonado. Es decir, no está en ruinas como pudiesen estar otros lugares. Sí les hace falta algo de mantenimiento, pero no una restauración tan importante para reactivar el lugar. Más yo creo que necesita es personal de servicio, es guías que te lleven, porque me contaron que hacían paseos en bote por toda la laguna para acercarse más hacia donde estaban los flamencos y otras especies que habitan en este lugar. No es tan complicado volver
a poner en marcha las operaciones en este lugar. Este es el muellecito desde donde le estábamos tomando las fotos a los flamencos mientras pasaban de un lado a otro. Esta es otra de las actividades que les recomendaríamos, pero en este momento no podemos recomendarles, pero les recomendaríamos hacer si vienen al estado Zulia, si están en Maracaibo, porque aunque esto no es Maracaibo como tal, está a tan solo 20 minutos de la ciudad y es un buen plan que estamos visitando en nuestro recorrido por este maravilloso estado. Así que bueno, para despedirme los dejo con estas tomas y nos vamos al próximo lugar. En este momento nos encontramos en el pueblo Santa Rosa de Aguas. Es un pueblo de agua, miren si ven a mi derecha van a ver puros palafitos. Y esta comunidad es Añú, una de las más importantes porque es la que le dio forma o comenzó las bases de lo que hoy en día es Maracaibo. Visitando una de las casas Añú, una de las casas que están sobre el agua, un palafito acá en Santa Rosa de Agua. Es espectacular, demasiado gratificante para el alma poder hablar con personas que tienen toda la vida viviendo acá y dicen que prefieren su palafito, que prefieren vivir, se sienten seres de agua en vez de vivir en la tierra, en la ciudad. Ellos nos comentan que bueno, su método o su modo de vida es muy precario, muy básico. El agua tienen que comprarla en la ciudad porque no hay tuberías que llega agua potable para acá. Y la cocina, aunque tienen cocina de gas, es muy difícil conseguir el gas, por eso también cocinan a leña. Pero con todo y eso se les nota siempre una sonrisa en la cara, son demasiado nobles, nos invitan a pasar, prácticamente nos comparten un poco de su vida diaria y eso nos alegra muchísimo poder compartírselos con todos ustedes que nos están viendo y también poder vivir la experiencia de hablar con un local. ¿Y qué se siente vivir aquí en Los Palafitos? ¿Cómo es su día a día? Cuéntame un poquito de su rutina. Yo tengo 55 años viviendo aquí y no me gusta vivir en tierra. He vivido en varias ocasiones en tierra. Okay. 1 mes, 2 meses, pero me vuelvo para el agua. Estoy como el pescado, me hace parte del agua. Sí, porque en tierra me ahogo, me asfixio, me siento bien, es al aire libre. Le hace falta agua. Claro, porque imagínate, a mí me parieron, la patrona de aquí se llama Santa Rosa de Agua. Okay. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, perdón. Y a mí me parieron un palafito un 30 de agosto de 1966. Un 30 de en un palafito. Y en un palafito. Toda mi familia vive en tierra, la única que vive en el lago soy yo. Miren, estamos probando una empanada de mojito. Es como un pisillo de pescado. Está súper buena. Vale 3 empanaditas por 1.000.000 de bolívares, que son como 25 centavos de dólar. 3 empanadas por 25 centavos. ¿Y qué tal está? Buena. Santa Rosa de Agua es otro lugar que tienen que visitar si vienen a Maracaibo. Han comenzado una remodelación y van por parte. Caminen y visiten las casas, sobre todo esta de la señora Miriam, que venden empanaditas súper ricas y a buen precio. Y lo mejor que van a obtener aquí es una buena conversación. Pásense una tarde, un rato y va a ser muy agradable. Ahorita nos vinimos a un restaurante acá en Santa Rosa de Agua y al fondo se podían ver los cayucos, que es un método tradicional de pesca en donde con una canoa, un palo de madera y una sábana, literal, una tela, se hace una vela y entonces con eso van en dirección hacia donde encuentran los peces, sacan su pescado y luego se regresan con esa vela. Digamos que es una especie de windsurf o cualquier canoa con una vela, pero todo muy artesanal. De hecho, al fondo se pueden ver cientos de botes o bueno, cientos de cayucos y se disfruta mucho la vista. Es algo que nunca habíamos visto en nuestras vidas y de verdad que estamos alucinando con todo este recorrido por acá, por Santa Rosa de Agua, un destino que no pueden dejar de visitar si vienen al Zulia, si vienen a Maracaibo.
aventura. Acompáñanos. Y nos encontramos en la Ciénaga de los Olivitos, en donde se reproduce más del 90% de los flamencos de todo el país y habita más del 50% de toda la población. Si te gusta la aventura y observar animales, este es un paseo que tienes que hacer obligatoriamente. Yo creo que no es para todo el mundo, porque si no te gusta la fotografía, la aventura, la naturaleza, quizá no la vayas a pasar tan bien, pero si eres como nosotros, estoy segura que vas a sacar fotos increíbles y un recuerdo inolvidable. Para llegar necesitas llegar a los puertos de Altagracia, que se encuentran como a 1 hora o 45 minutos desde la ciudad de Maracaibo o a 25 minutos después de cruzar el puente. Y sin duda el mejor guía que puedes tener es Lermis Torres. Abajo en la descripción del video les vamos a dejar su número de teléfono. Tiene más de 15 años trabajando con las aves, la fauna y todo el ecosistema acá de la Ciénaga de los Olivitos. Así que bueno, les recomiendo que traigan bebidas frías. En este caso se nos quedaron en el hotel, no las trajimos. Sí, una cava con hielo. Y también unos snacks, una cava con hielo, para que se vengan bien preparados. Y van a tener información inédita. Yo, por ejemplo, no sabía que los flamencos no comen camarones como muchos suelen creer, sino como las larvas de microorganismos que se llaman larvas de camarones o microorganismos en general. Porque ellos comen por succión, es como una especie de pitillo. Los flamencos hacen un nido, rompen con las patas y moldean con su pico el nido. Ponen un solo huevo. Todo dura entre 28 y 30 días su eclosión. Nacen blancos con el pico rosado y las patas rosadas. Ya a los 7 días tienen el pico negro y las patas negras, y su tonalidad de plumaje ya se va tornando gris. Y así va hasta que llega más o menos al año, donde empieza a tener sus plumas rosadas. Y su madurez sexual empieza a los 4 años. Quiero que sepan que yo soy el guía, pero no solamente estoy yo como guía. Está el Ímenes Pepe Peroso, que lo tengo acá, que es el lanchero. Toda una trayectoria, una vida pescando y trabajando aquí en la Ciénaga de los Olivitos. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hacer el paseo que más nos quitó el sueño durante todo este recorrido. Literalmente tenemos años soñando con venir a este lugar y por fin hoy se va a dar. Y es que muchas personas creen que en Venezuela solo hay un desierto, los médanos de Coro, el desierto de Venezuela, y no, tenemos un segundo, y la particularidad es que cae entre el lago y el mar. No, una locura lo que son los médanos de Zapara, ubicados en la isla de Zapara. Y hoy es nuestro último día acá en Maracaibo y debemos confesarles que estamos un poco nerviosos porque por poco no vamos, casi que no encontrábamos embarcaciones para poder llegar, pero bueno, se solucionó y hoy vamos a hacer ese sueño realidad. Y ya estamos en la marina. La única forma de llegar a Zapara es en barco empeñero, porque es una isla. Son 45 minutos aproximadamente el recorrido desde los puertos de Maracaibo hasta allá, y depende de la época del año y de las mareas, el tiempo es como el indicado para ir, porque a veces está muy alta o a veces está muy baja, y eso puede hacer que te quedes encallado o que logres llegar. Bueno, llegamos a la isla de San Carlos, acá en el estado Zulia, en donde se encuentra el castillo de San Carlos. Vamos a tratar de encontrar a una persona local
que nos cuente la historia. Vamos a tratar de entrar también. No sabemos si está abierto, si está cerrado, pero qué maravilla seguir explorando estas islas de la costa zuliana, del Golfo. Ya estamos casi al borde con el mar. Después de acá vamos para Isla Sapara. Esto está más habitado de lo que yo esperaba. De hecho, hay bastantes casas, edificaciones. Yo no me imaginaba que esto fuese así. Debo admitir que no investigué mucho antes de venir, que me quería dejar impresionar. Pero ahí miren, calles asfaltadas. También hay como una casa de, no sé si de la INEA o algo así. Y miren, todo esto que ven acá es el castillo de San Carlos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Me duele mucho. Nos vinimos al castillo de San Carlos y venía caminando por un murito como de 1 metro de alto, o un poco menos, como 60, 80 centímetros. Y por estar grabando un video me resbalé. Y la parte de abajo era puras piedras y me torcí el tobillo y me corté la mano. No sé si estoy fracturado, pero espero que no. Yo también espero que no. El castillo de San Carlos fue construido en 1623 con el objetivo de proteger el paso que conecta el lago de Maracaibo con el Golfo de Venezuela y los constantes saqueos de piratas que abundaban las costas del país. ¿Sabías que la palabra muérganos viene del término en inglés Morganeers, refiriéndose a los piratas del Caribe que acompañaban al temido Capitán Morgan? Por eso, cada vez que se acercaban a las costas de Coro o Maracaibo, decían: ahí vienen los muérganos. ¿Te sabes alguna otra palabra coloquialmente usada en Venezuela y su origen? Déjala en los comentarios. Estamos por fin en el desierto de Sapara, en la isla Sapara. Niño no me está acompañando porque su piel le duele muchísimo. Se quedó abajo en la lancha volando el dron y haciendo tomas súper increíbles. Yo lo sé, confío en él. Mientras estoy disfrutando esto desde acá, me parece increíble. Por cierto, la arena que ven acá es del desierto del Sahara. ¿Pueden creer eso? Sí, cuando ven esas tormentas de tierra en la ciudad, por lo menos en Caracas suele pasar una vez al año, esa arena se suele depositar en alguna parte del mundo, ¿verdad? Y aquí, en el desierto de Sapara, hay arena del Sahara. Todo esto es arena del desierto del Sahara. Otra cosa que me parece súper hermosa es que estos médanos, a diferencia de los médanos de Coro, caen al lago de Maracaibo y otra parte a mar abierto. Así que puedes literalmente lanzarte por un médano y caer al agua. Él no me retó, todavía no sé si lo haga, quizá eso ocurra ahorita. Mientras voy a contemplar este paraíso y mostrarles y grabar y tomar fotos y disfrutarlo y wow, eso está increíble. Después de 12 días en el estado Zulia y tener la oportunidad de recorrer varios lugares icónicos de la ciudad de Maracaibo y sus alrededores, solo podemos decir gracias.
Quedamos con muchísimas ganas de seguir visitando más lugares, de quedarnos más tiempo y de mostrarles muchísimo más. Esto no es una despedida, es un hasta luego. Así que si sabes de algún otro lugar que debamos visitar en nuestra próxima visita, déjala en los comentarios. Si bien no todo es perfecto, siempre buscamos resaltar las bondades de cada lugar que visitamos sin ocultar realidades que también son parte de nuestro recorrido. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Son solo 2 clics totalmente gratuitos y no te imaginas todo lo que nos ayuda. Además, si quieres apoyarnos un poco más, no olvides compartir este video y darnos un like. Nos vemos de vuelta en un próximo video. Mis locos de viaje, los amamos. Un kilo, señores, pesa esta hamburguesa y cuesta $6.2. Si algo aprendimos aquí es que nunca es suficiente aceite.